Hola, muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Aquí tenemos a Keiko. A Keiko empezando como siempre. Muy buenas, aquí haciendo pole. Seguía Lokimara y tenemos aquí en tercer lugar a Grashte. ¿Qué pasa, guapetón? Y tenemos también aquí tenemos más Poropo. Hola, Poropo. Hoy no es Switch, acuérdate que hoy es PS4. Y Odorono también, por aquí. También el bueno de Macarra y GR2108. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí tenéis a bueno de Macarra, que también, compi nuestro, que también tiene canalito de YouTube, que ahora le hace una pequeña promo. Y bueno, hoy he preparado un lotecito de Play 4 para ver de nuestra colección. Para verlos como siempre, hacemos el volumen 11 ya. En Twitch no es que sea demasiado glorioso los especiales de Play 4. Parece que no gustan tanto. Pero en YouTube sí. En YouTube parece que sí que gusta más. Parece que la gente de YouTube está más hecha a Play. Aquí saludo a todos los que estéis ahora viendo el vídeo de YouTube. Volumen 11. Y vamos a preparar un lotecito que son 100 juegos. No están ordenados alfabéticamente, incluso veréis que hay juegos que a lo mejor de la saga que anteriores que han salido ya en otros volúmenes y aún me quedarán un par para hacer un par de especiales, pero creo que hoy está bastante bien dentro de lo que es calidad. Hay bastante RPG, hay un poquito de todo, pero mucho RPG, y también aquí Alexine, ¿está por aquí Alexine? Está Odorono, que es su esposo. Ah, Odorono es el esposo de Alexine, ostras, claro. ¿Qué pasa, guapo? Bueno, pues vamos a ir empezando. Hemos preparado la cámara a última hora porque Eva, ya sabéis, ha estado con fotitos que tenía comida de empresa y de fiesta de verano. Se ha puesto bien tibia de paella. Bueno, me ha dicho que ha comido poquito. Ha comido poquita paella. Había paella y algo y comida a la brasa. En un picnic que han hecho en una masía. Toda la empresa. Y hasta que no llegaba ella no teníamos la segunda cámara. No sabía si podíamos utilizarla. Pero al final ha llegado tiempo. La pobre ha llegado tiempo. Y hemos podido poner la cámara a la tercera. Y vamos a probar a ver si esto pirula. Sí. La voy a mover un poquito. Aquí. Porque ya sabéis que nuestra cámara tercera no deja ser otro móvil, otro Apple. Pero van genial para esto. Y como podéis ver aquí, el primero que sale es un juego de lucha, un fighting. Que además esta era una de las versiones con el 30 aniversario del Street Fighter. Que hablamos de ellos ayer, ¿nos acordáis que hablamos del especial de fighting? Esta es la versión de Play 4. Como puede ver, esta es portuguesa española. Creo que lo distribuyó Playón, si no me equivoco. Playón, Coach Media. Y vamos a ver un poquito para la gente que no conozca la saga de Street Fighter. ¿Quién no conoce Street Fighter? Pues decirme si se escucha bien, se escucha alto, porque ya sabéis que cuando pongo una tercera cámara se me desconfigura un poquito todo. A ver si está alto o está bajo. Ya me decís el tema sonido, cómo está. El recuperatorio es brutal. Para los amantes de Street Fighter vienen un montón de juegos de la saga. Aquí creo que venían todos. Aquí los veis, todos los que vienen. La verdad es que está muy bien. Además salió muy baratito. En el NAC, como podéis ver, salió 35. Con cuponcito de la época se quedó un poco más de 22 euros. Con el cuponcito, descuento socio, estuvo muy bien el precio. Dice que tiene envidia de la empresa, que le regala la suya. Bueno, la empresa de Eva es bastante buena. Yo también la había regalado en su momento. Dice Odorono que está trabajando Alexini. Nada, que descanse la pobre cuando llegue. Hola Vittorio, ¿qué pasa? Empezamos especial de Play 4. Vais a ver juegos dentro de lo que son formatos RPG bastante buscados, bastante raros, que ya los veréis ahora. Hay 100 juegos, hay unos cuantos, la saga Tales o Akibas, Is, entre otros.
Bueno, otro Street Fighter, este caso es el Champion Edition. Creo que los tengo todos, incluso las expansiones. Este es el que es la Champion, la que incluían varios jugadores más, que metían varios personajes nuevos. Y esta edición, además, esta es portuguesa, española. Salió precio reducido. La portada me encanta, la de esta versión. Y ahora vamos a por uno que en Switch ya está buscado, pero que en Play 4 salió a principio de generación y lo distribuyó Badland, y no deja de ser un Metroidvania, plataformas Metroidvania con toques roleros. Ay, que no lo he puesto. Bueno, se me ha colado antes uno, entonces lo vamos a buscar y no deja de ser el Dex. Os voy a poner el tráiler. Un juego que en Switch lo distribuyó Retard Games y que en PlayStation 4 lo distribuyó Badland, la extinta Badland, la distribuidora española que murió. Y este juego es bastante diferente y bastante bueno. De hecho, esta edición lleva un CD de la banda sonora, el librito, o sea, el manualcito. Y esta edición, sí, es totalmente edición española. Y es muy, si lo veis en alguna cestita, es más que bienvenido que lo tengáis en la colección, porque como podéis ver, es un Metroidvania con toques muy plataformeros y RPG, y está bastante chulo, muy guapo. Ya os digo, en Switch la verdad que está bastante buscadete. La versión de PlayStation 4 pasó sin pena ni gloria, incluso hay gente que desconoce que salió en PlayStation 4. Para España como debe ser, sí, hay mucho para España en la colección mía de Play 4, aunque hay muchos que no. Porque era una época, no sé si os acordáis, que ya estamos hablando con la tontería, casi 10 años que salió Play 4, en la cual todavía se podía comprar en tiendas de UK o de UK, a principio de generación sobre todo, en shop.es, en base, muy baratito. De hecho, juegos de salida, comprarlos por 20-25 libras, cuando aquí salían a 50-60 euros. O cuando había rebajas era brutal, la verdad, eran unos chollazos. Tenía precio de derribo, ¿verdad, Colvio? ¡Ostras! ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo fue ayer el bar? Sí, shop.es era increíble. Yo me acuerdo cuando compré la Collector de Play 4 de Loading Sphere, que bueno, no sé cómo haremos para enseñaros las Collectors que tengo de Play 4, porque las tengo todas metidas en otra habitación, son muchas. La compré por poco más de 35 euros. 2 euros de envío. Tenían a veces cosas locurones. Tenían locurones la gente de shop, y luego base, y encima la gente en la página de shop, lo más fuerte es que encima te daban puntos de compra, es decir, tú ibas acumulando puntos como cualquier otra empresa, ¿no? Acumulabas puntos y encima luego tenías puntos de descuento. Sí, era muy loco lo de UK en esa época, hasta que todo se regularizó y se miró mucho con lupa, y perdieron la capacidad de importar por tema de IVA y etc, y se fueron muchos al traste. Bueno, ahora vamos por uno, este que acaba de salir además al mercado en Switch, el Tebi. El Tebi es la continuación o entre comillas de este juego del Rabi-Ribi, hecho por el mismo estudio de desarrollo, y este juego fue exclusivo de FNAC en España. Este Rabi-Ribi, Metroidvania, muy resultón, muy chulo. Sí, Costomóvil, hay mucha gente que le fue bien Costomóvil, y otra gente que palmó ahí, sobre todo la gente que pilló móviles y tal. En videojuegos solían responder, pero en tema de móviles hay gente que se quedó pillada y los jodieron. Sí, los jodieron vivos.
Este Rabi Ribi, que no se engañe los gráficos, está muy bien. Es un juego, un Metroidvania muy chulo. Y ahora tenéis en el mercado el Tebi, que acaba de salir, que lo ha traído Meridian, porque Nuskull se ha hecho con el acuerdo conjuntamente con PM Studios y se han traído el juego. Y el Tebi lo tenéis ya en el mercado, que salió la semana pasada, que es un juego muy parecido a este, del mismo estudio. Y este es el Rabi Ribi, que está, pero que muy bien. También salió en Vita, pero el Vita fue exclusivo de Limited Run Games. Mira, aquí leo lo de Ronald, decía que lo de Play 3 y que los PAL Española estos son carísimos, sí. Sí, yo tengo bastantes juegos de Play 3, desde el Killzone, el Red Dead Redemption, todos aquellos que los compraba de salida y que costaban poco más de 20 libras, 18-20 libras, y que aquí te salían a 50 euritos, claro. La diferencia era brutal y poder jugar esos juegos de salida increíble. Bueno, ahora vamos por dos juegos bastante raros. De la saga de Dark Eye. Esta saga de Dark Eye eran juegos de PC. Con toques de estrategia por casillas. Que desembarcaron por la gente de Big Entertainment en PlayStation. Y que son muy raros. Este es el menos raro, el que vais a ver ahora, el Blade of Destiny. Pero el segundo es mucho más raro. Este es el Blade of Destiny. Y como podéis ver, en teoría incluye el español, lo que nunca se distribuyó en España como tal. Sí que se distribuyó en UK. No sé si en algún otro país. En Amazon hubo algunas copias. Que no viene alguno de estos. Dice Golvio, daban el disco de música con el juego. Por ahí lo tengo tirado, este juego es top. Dice, todos compraban UK y aquí ni Dios. Sí, eso es. Y este es el rarete. Este es el bastante esquivo dentro de esta saga, el Star Trail. Este también, como podéis ver, este es un juego bastante extraño dentro del catálogo de PlayStation 4. Incluso ha cogido tintes y precios bastante locos a nivel de mercado, ¿eh? Había puesto un poquito de gameplay para que vierais un poquito cómo era el juego. Blade of Destiny. Bueno, es un juego de PC de principio de mediados de los 90, casi de los 2000. Muy arcaico, que teníamos nuestra zona de exploración, nuestro equipo de personajes, teníamos muchas misiones, hablábamos con la gente, lo típico de los juegos de rol, pero luego además jugablemente, con nuestros mapas, jugablemente, pues a ver si vemos un poquito de gameplay en combate. Aquí. Pues era por turnos y con casillas y con tema de movimiento. Estaba bastante bien. Eso sí, bastante arcaico, bastante durillo. Y el Star Trail lo mismo. El Star Trail es este que vamos a poner. La verdad es que hay gente que desconoce bastante que esto se ha distribuido. Esta distribuidora Vic no tiene tiradas totalmente de mierda, hablando en claro. A PlayStation no, ya sabéis que obliga muchísimo menos, creo que son 1000 unidades de impresión de sus Blu-ray. Tiraba una tirada de 1000 unidades en Europa. Si vendía bien, luego a lo mejor hacía restock de 100 unidades y poquito más. Y eso es lo que se ha ido vendiendo. Y a lo mejor vete a saber las unidades realmente que hay de estos juegos en el mercado europeo y global, porque no llegaron al mercado americano, por ejemplo. Gracias, Lola, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, hoy mi santo. Dice el Colvio que este no le llama, no es mi estilo. Bueno, han envejecido un poco mal. Yo había jugado estos en PC hace muchos años, hace muchísimos años. Pasa que ahora han envejecido un poco mal. Los extraños que llegaran a PlayStation 4. Eso fue lo que realmente sorprendente, que llegaran a Play. Bueno, un juego de la saga Fate. Un juego que mezcla varios elementos de género. Es decir, es un hack and slash, Musou,
es decir, mata todo, pero con toques RPG, incluso con bastante componente social. La saga Fate, el Fate Stella de Umbral Star, que luego posteriormente al cabo de 2 añitos salió en Switch, igual que el Link que también de la saga. Este es, sí, Italia, creo, sí, Italia, España, de Marvelous, cuando en Marvelous estaba full, y distribuyeron bastantes juegos en esa época. ¿Qué te ha limitado, Colvio? Dinos la palabra. Ah, no, que no te la va que no te la va a dejar decir. Mira que tenemos el bot bastante a nivel muy bajo, ¿eh? ¿Qué pasa con él? No sé. De hecho, me parece que a poquita gente le limita cosas, Colvio. Igual es que te ha cogido manía. Los Dragon Quest, que los disfruté un montón. Primero la Edition of Light, que esta es la que jugué. Me hice, bueno, ya sabéis que, o si no lo sabéis ya lo digo, el final no es el final, simplemente es el principio, luego continúa la historia. Y que se diferenciaba de la versión de Switch, ya no solamente por el tema gráfico, sino que esta versión no tenía, por ejemplo, el tema 2D que tenía así, que habían sacado para Switch, ¿no? A nivel banda sonora me parece increíble este juego. Pero ¿qué pasó al cabo de 1 añito y medio, más o menos? Que se corrigió el tema. Sacaron la edición definitiva, la cual mejoraban la música que sea orquestada, y el tema del cambio a 2D, que es posible durante el juego. Pero también hay un decremento, que es el tema gráfico, que empeoró en teoría en esta edición. Es mucho mejor el tema gráfico en la primera. Pero bueno, se agradece que por lo menos sacaran el tema con la posibilidad de jugarlo la versión 2D Pixel, que tenía la versión de Switch. Hola, Naveche. Y esta edición, como la anterior, también era para España. Y esperando a ver qué pasa con un nuevo Dragon Quest, que nos tienen huérfanos. Necesitamos uno nuevo. Lo que sí tuvo PlayStation fue diferentes spin-offs de Dragon Quest. Vamos a ver alguno de ellos. Vamos a... Los Builders. El tema del Minecraft y otros juegos del estilo hizo mucho daño. Hizo que estudios como Square Enix se atrevieran a hacer este tipo de juegos, y no les quedó nada mal. De hecho, estos juegos fueron muy jugados. Aquí no llegaron las versiones de Vita, que se quedaron, espero que exclusivas en Japón. El Dragon Quest Builders, el 1. También tenemos el 2. El 2. Tenemos aquí el 2 y el 1. Y también posteriormente lo sacaron en Switch, que en Switch son bastante buscados porque tuvieron una distribución bastante escueta. Y estos juegos son bastante divertidos. La gente que los ha jugado les ha gustado bastante. El tema de la construcción, mazmorreo, bastante chulos, la verdad. Muy buenas las de Vita, las versiones, ¿sabes? Eso comentaba. Bueno, es que en esta época primeriza de PlayStation 4 con Vita, las diferencias eran gráficas y poco más. Diferencias de resolución, algo en texturas, pero a nivel jugable la mayoría de los juegos japoneses, muchos de ellos eran posibles hacer los ports o viceversa a Vita, y estaba muy bien. Como podéis ver, estaban guapos. De hecho, si los veis en cestas, si os gusta mínimamente Dragon Quest, yo diría que
para mí mejor que el Minecraft, pero claro, Minecraft tiene un lore y una comunidad detrás brutal. Y ahí está, ahí sigue Minecraft. La versión de Vita dice que le encanta Navecha hasta en el avión, en el tren, en el... Bueno, no sé cómo será la versión de Switch, Eva, no sé si al final la juego un ratito. Que también la tenéis en Switch. Portátil por lo menos está la de Vita, la de Switch también, con los dos juegos. Y la segunda y el segundo Dragon Quest Builders mejoraba un poquito a nivel gráfico el primero, pero era aún más, con más opciones, más cositas. Gráficamente se ve mejor. La posibilidad, como podéis ver, de personalizar los personajes, tus personajes, etc, etc. Ahora hay que tener ganas de ponerse a construir, a construir. Te da muchísimas opciones el Dragon Quest Builders, muchísimas opciones. Construirte tus castillos, madre mía, qué locura. Vamos, un tente o un Lego de bolsillo. Y ahora los spin-offs que sí que no llegaron a Switch, estos se quedaron, y que a veces Eva me ha dicho que por qué no han llegado, y le digo pues no tengo ni idea. Son los Heroes, el Dragon Quest Heroes el primero y el segundo. Estos la verdad es que me gustaron. Pensaba que iban a ser más troletes, la verdad. No esperaba mucho de ellos y al final los disfruté bastante. Los disfruté bastante. No dejan de ser RPGs con un toque bastante grande a tema Musou, sin ser un Musou al uso como por ejemplo si son los Dynasty Warriors, etc. Pero con todos los monstruos y bestiario de la saga. Muy guay, muy guay. El tema del leviado de personajes, RPG. Bueno, luego tenías el tema de entre fases y entre que vas haciendo mapa, tenías tu campamento. La verdad estaba bastante guapo, me gustó bastante. Y luego tenemos este Dragon Quest Heroes 2. Y además salieron muy temprano, o sea, es decir, al poquito de salir el primero, salió al añito al segundo. Pero ya no sabemos nada más de que la saga parece que ha muerto, la subsaga o spin-off de los Dragon Quest Heroes. Ya no sabemos nada más de ellos. Sí, Dragon Quest es mucho más seguido que Final Fantasy en Japón. Dragon Quest, de hecho, antiguamente en el colegio, cuando salía un Dragon Quest, por las tardes los críos hacían fiesta. No es coña. Se les daba fiesta en el colegio el día de salida de Dragon Quest por las tardes. Fijaos hasta el momento, hasta el techo de Dragon Quest allí en Japón. Es locura, son colas bestiales en las tiendas para recoger tu Dragon Quest. Es una pasada. Héroe nacional. Y aquí tenemos la secuela. Estaba un pelín mejor, pero el motor gráfico era el mismo. Apenas había diferencias el uno y el otro. Por lo menos yo no noté demasiadas. Puede ser que haya cambiado un poco Naveche, no lo sé. Yo te hablo de hace años. Ahora igual ha cambiado un poquito. Se han vuelto... No sé, el tema es que muchos niños, yo que recordar, se comentaba de que algo hicieron, si como comentas, porque no iban al cole, hacían pellas con la salida del juego.
Muy chulos. Bueno, y de esto nos vamos a cambio de tercio. Vamos a otro juego que ha marcado tendencia, como es otro que los Dead Cells. El Dead Cells. El cual primero nos sacaron esta edición de merche. De hecho, nosotros tenemos la asignatura en Switch y la colecto en Switch. Pero he conservado las de Play 4 de estos juegos. No me desecho de ellos, porque le tengo un cariño al juego. Eso sí, es un juego que al principio te cuesta cogerle el rollo, porque no deja ser un roguelite. Y le coges... pero bueno, un roguelite. El equipo de desarrollo lo llama Roguevania. Y después nos sacaron esta edición End of the Year, es decir, con unos cuantos DLCs, que quizás, si la veis, quizás es la mejor opción en tema Play. Y además lleva un libro de arte y la carátula reversible. Ya hace poquito que os lo enseñé, no lo he enseñado, pero nos ha llegado un jueguecito. Yo había jugado al King Floor el 2, pero hay una versión, es veis, el King Floor 2 de Deep Silver, que ahora va a salir precisamente el 3, por eso lo he puesto aquí. Va a salir el 3, además esta versión, sí, esta es una versión española para España. Pero me faltaba esta edición. Esta edición no deja de ser el 2, que viene... que creo que no sé si habrá versión española del VR, pero estaba muy baratito, estaba a 13 euros, 14 en Amazon, y me he atrevido a cogerla. Te viene el 2, que no es necesario VR, pero luego te viene el King Floor Incursion, que este sí que es VR necesario. Los que tengáis VR, pues que sepáis que esto existe. Y ahora está a buen precio en Amazon. Estaba entre 13 y 14 euritos. No sé si va subiendo 1 euro o 2, pero está ahí. No está en PlayStation 4, Naveche. La del crossover con Castlevania es PlayStation 5, si no me equivoco. Por eso tampoco ya no la pillé. Está PlayStation 5 y Switch. Ya ahí ya hicieron el salto a la Play 5. Y lo vimos en el pasado evento, que hicimos el fin de semana, este 9-3, y el King Floor 3 tenía buena pinta de matar estos temas de monstruos de laboratorio, muy guapo. Bueno, ahora vamos por el GTA de turno. Quería tener una edición física del juego y nos hicimos con la edición de la Premium Edition, muy baratita. Ya ves, un juego que lleva no sé cuánto tiempo vendiéndose. Creo que ya es uno de los juegos más vendidos de la historia, ¿no? Y esta versión totalmente española, para España. Cuando salga el 6 el año que viene, se paralizará todo. Ese mes yo creo que va a intentar todos los publishers no coincidir con GTA, porque no van a vender nada. Ese mes o esos 2 meses. Y bueno, lo que fue un fiasco y que fue un auténtico despropósito fue esto. El Trilogy, la Definitive Edition, y lo hemos comprado hace muy poquito. Lo compramos en Cádiz en un MediaMarkt por 13-14 euros. Estaba en liquidación. ¿Y por qué lo digo? Porque tenía más bugs de hecho fue un auténtico hazme reír en las redes, YouTube, con memes, con bugs, estaba totalmente crasheado. No sé si lo han solucionado los problemas. Aunque nosotros lo queríamos en la versión de Switch, pero la versión de Switch es un Codinabox. Bueno, Codinabox es un juego en cartucho, pero hay que descargar casi todo el juego. Es un auténtico despropósito. A 9 euros ha estado en Amazon. Bueno, pues mira, no nos enteramos. Al final hemos cogido, lo vimos en Cádiz a ese precio. Si lo hubiera visto a 9 euros, también lo hubiera cogido. Dice Naveche que sí, Screen desde el PS3 hasta PS5. El 6 tiene una pintaza y un VR más.
Sí, el 6 va a ser locura, ¿eh? Y como VR, este ya lo enseñamos el otro día de compras. Este se nos escapaba siempre porque no lo cogimos en su momento, la versión española de este juego. Este Ultimate VR Collection. Además lo quería por el Racing Wars, que por ejemplo la primera parte solamente está en este pack y la segunda por separado también en VR, y ciertos juegos que están muy bien. Y que siempre se ve machacadísimo, o se ve la versión UK y quería la versión esta española. Y pues no sé si fueron 10, 12 euros o no sé el precio más o menos lo que nos costó de segunda mano este Ultimate VR Collection. Y este es el que yo tenía ganas de tener, que salió la segunda parte también por separado. Quería tener la primera. Bueno, ahora vamos por uno de los juegos en principio más buscados del catálogo de PlayStation en RPGs. Es el Akiba Strip, el Undead Undressed. A ver, este juego no sé por qué se ha convertido en un auténtico juego buscadísimo. Este Akiba Strip también salió en PlayStation 3. Creo que también se está buscando, sobre todo esta edición española. De este juego, este RPG, o este Action RPG, que la premisa es que hay vampiros diurnos y tienes que encargarte para poder acabar con ellos de vencerles y quitarles la ropa, para que acaben cada vez con menos ropa y les dé el sol. Es una locura de juego, muy bizarro. Y es tiene una serie de juegos. Este es uno de ellos. Este por ejemplo no salió en Switch, este como tal, y tampoco el Akiba Beat. Esta es la continuación de este que acabamos de enseñar. El que habéis visto era distribución NIS, pero aquí PQF le quitó la licencia a NIS y lo sacaron ellos. Pero lo curioso es que para sacar el tercero, que no es el tercero per se, que no deja de ser el primero que habéis visto al principio, con muchas mejoras, añadidos, misiones nuevas, que es el Akiba Strip, Hellbound and the Briefed, que es el único que ha salido en Switch aquí en Europa. Sí que ha salido alguno más en Estados Unidos. Fue por Marvelous, es decir, el primero por NIS, el segundo por PQ y el tercero por Marvelous. Se lo han ido pasando de unos a otros. Y esta, al ser de Marvelous, pues es multi 3. Y ahora ya vamos con cositas chulas como este Falcon, este título de Falcon, el Tokyo Xanadu X Plus. Este juego lo jugué, me encantó. De hecho tengo la versión americana porque era antes de que saliese en Europa. En Europa llegó un poquito más tarde y encima llegó de manera exclusiva a UK, pero aún peor, de manera exclusiva a una tienda inglesa que era muy poco conocida en aquel momento, que era Bazar Bazar. Y se agotó enseguida y no tuvimos opción al juego, a este Tokyo Xanadu X, pero lo habíamos comprado con anterioridad, la versión americana, que es la que jugamos. Y este no está nada mal, que de hecho va a salir ahora en Switch. Sale en agosto, si alguien lo quiere ya lo tenéis en Amazon, o bien la edición más completita con la banda sonora en la tienda europea de Axis. Este Tokyo Xanadu, este juego de Falcon, y que según comentó Falcon, por eso el relanzamiento de este juego ahora en Switch,
están trabajando en la secuela del Tokyo Xanadu. Me alegro un montón porque me gustó bastante el juego y parecía que lo habían dado un poquito de lado porque han recuperado todos los Tales, Legend of Heroes, los Is y tal, y le habían dado, pero al fin están trabajando en las secuelas. Bueno, el Tearaway, este port del juego de Vita, que tenemos también la edición con el peluche, lo tiene Eva por ahí, que ya la enseñaremos en algún otro momento. La edición está española de Media Molecule, los creadores de Little Big Planet. Juego que realmente para jugarlo en condiciones lo tenéis que jugar en Vita por el tema del sensor que tiene debajo de la consola y que puedas utilizarlo. Muy guay. Dice, esas portadas son otro nivel, dice uno. Sí, muy guapas las de Falcon. Y como casi todo lo de Sony, totalmente para España. Dicen a veces, eso sí que es otro nivel, tenés tracción de todos los publishers. Bueno, no es otro nivel, es... Si te gusta algo, al final lo compras. Además, en su momento era bastante fácil comprarlos, ahora cada vez más complicado. Mucho de esto, de los juegos que teníamos de Play 4, fue muchísimo antes de que llegase esa locura por tener muchas cosas que parece que ahora ha bajado un poquito esa necesidad, también esa locura que había hace un par de años. Dice, no, menos mal que Alice no está viendo esto el directo, sino que ríe a todos. Pues espérate, que hay mucho RPG más adelante, a verás. Bueno, vamos por el Horizon Zero Dawn. Ya enseñamos la edición tochita del Horizon, pero como quería tener el DLC también en físico, la expansión, compramos esta, que viene con el DLC, el llamado era, ¿cómo era? El de Frozen Wilds. Y se vino para casa. Ya sabéis que ahora encima nos van a sacar un Lego con Aloy. Un Lego con Aloy. Y saldrá en Switch además. Eva se ha quedado muy contenta. Que haya un Lego de Sony con Aloy en Switch. En Switch sale todo. FOMO, horror FOMO. Buen juego los Horizon, muy buenos, una saga muy buena. Y ahora vamos por una saga menos conocida en Occidente, basado en un anime, la cual tiene varios juegos que salieron en PlayStation 2, de shooters, de tiros en tercera persona, no en primera, en tercera, los Gungrave, y recuperaron, nos llegó uno en VR, pero recuperaron lo que sería el estilo de juego de los de PlayStation 2 con este Core, este Gungrave Core. Dice Eva que se escucha muy flojo el trailer. ¿Lo subo un poquito? Subirlo un pelín. Ya me decís si está demasiado fuerte o está mejor ahora. Me decís si está bien, si me escucháis bien a mí y el trailer. Dice O'Neill, buenas, ¿qué pasa, guapo? ¿Qué pasa, O'Neill? Y esta edición Italia-España. Italia-España. No es mal juego, Naveche. Tiene una jugabilidad. El problema de Gungrave que os sigue la jugabilidad de los de PlayStation 2. Jugabilidad muy clásica en tercera persona, el cual tú manejas. A ver si vemos un poquito de gameplay. Creo que sale aquí en el título. Aquí. Que tú manejas el personaje, vista a tercera persona. Jugabilidad muy clásica que de juegos de PlayStation 2 y principios de PlayStation 3. Pero para mí es un juego muy bueno, muy notable. Pero como ha cambiado todos los gameplay, la forma de jugar y tal, pues parece hasta obsoleto para muchos. Hola, Carlos, muy buenas. ¿Qué pasa, guapo? A la lista... Gracias por pasarte. Sí, la cola de bots. Yo tengo muchos bots también que ver, Carl. De mucha gente que quiero ver y no nos da tiempo la vida, No se puede con todo, lamentablemente no se puede con todo. Muchas gracias por pasarte, guapo. Estaban muy bien los de PlayStation 2 y está bastante bien el de Play 4. Creo que lo disfrutaréis.
Si esperáis un juego para divertiros, lo vais a disfrutar. Si esperáis un triple A loquísimo, quizá no es vuestro juego. En PlayStation 4 está bastante bien, a veces. Es un juego que se ha hecho para PlayStation 4 y luego se ha porteado, se ha upgradeado a otros sistemas. Está bien. Pero el tema donde le dieron palos es en el gameplay. Donde le dieron muchos palos es en el gameplay. Por el tema de ser un juego mecánica más antigua. Bueno, ahora vamos por un juego que fue exclusivo de PlayStation hasta que dejó de serlo. El Bugsnax o Bugsnax. Este juego de Fangamer bastante bizarrete, el cual aquí estos monigotes que coman lo que se coman les aparece en el cuerpo, y es un juego que hemos tenido que volver a comprar para Switch porque Eva lo quería en Switch, así que este no sabemos qué haremos con él. Pero claro, al salir un año antes, que fue exclusivo durante un bastante tiempo en Sony, lo queríamos este Bugsnax. Es bastante original, divertido. Y estos son feos de narices, estos personajes, ¿eh? El anime de Grand Grave era muy guapo, sí, Naveche. Muy chulo el anime de Grand Grave. Ya tiene sus años. Así vamos un poquito de gameplay del juego. Es decir, aquí comas lo que te comas, pues en el juego te vas transformando. La verdad es que está chulo la premisa. Y de juego más infantil, que no mecánicamente ni gameplay, sino en apariencia, es este juego, ya Souls, The Search, futurista, que el primero me gustó mucho. Yo tengo que reconocer que el segundo no lo he jugado y no sé si está al nivel del primero. Que ya enseñamos la versión Augmented Edition que enseñamos hace un par de directos, la exclusiva alemana que venía con todos los DLCs, y esta edición es la Multi 3, y este estaba bastante bien, el primero, no sé el segundo cómo estará, el cual es futurista. Aquí es cuando empezaban algunos equipos de desarrollo a intentar imitar o mecánicas de From Software, y empezaban a hacerlas bien. Porque hubo los primeros intentos de que eran algunos juegos que daban un poquito pochotes, y aquí empezaban algunos equipos a emular y clonar esas mecánicas, y empezaban a estar juegos muy buenos, muy decentes. Bueno, de hecho ahora ya sabéis que salen Souls cada mes, casi cada mes sale alguno. No, la otra no la tengo, Cal. La otra no, ya estábamos metidos de lleno en Switch. Y esa no cayó. Ya estaba, cuando estabas metido de lleno en Switch, ya íbamos con PlayStation 4 más a poquito. Y ahora esto, Baldur's Gate. Las ediciones, el 1 y el 2, que Skybound las recuperó, que Beamdog hizo los remasters. Bueno, remasters decentes. Esto lo teníamos que tener. De hecho, tenemos las coleccionistas para Switch, que Eva le acaba de gustar. De hecho, creo que han empezado a vender otra vez bastante bien los primeros y el segundo. Se están buscando tanto en Play como en Switch. La gente que ha jugado el tercero quiere jugar al tercero para ver de dónde viene la saga, y que son juegarrales, tanto el primero como el segundo. Los disfruté un montón en PC.
Y aquí tenéis que el idioma es eso, español y inglés. Dice Calum Gran ausente en mi cole, está complicadete. A ver, sí. Pues mira que tanto la de Switch como la de Play 4, cuando salieron, no las quería nadie, ¿eh? Estuvieron mucho tiempo a la venta, se llegaron a liquidar y todo lo que pasa con el tiempo. Por el interés también la salida, el anuncio de que se está trabajando en el Baldur's Gate 3 y después la salida ha hecho que esto se venda bien. Este es el primero, voy a poner el segundo para que veáis un poquito el cambio. El segundo fue increíble. El segundo me lo hice 3 o 4 veces en PC, o sea, le eché no sé cuántas horas. El segundo, de hecho, no sé, tenía la caja grande. Bueno, los tenía originales. Yo tuve todo original de la época, todos estos, el Torment, el Icewind, el Neverwinters, los dos Baldur's los tuve originales con sus cajitas. Este supuso un antes y un después. Baldur's hizo que la comunidad, a partir de este juego, queríamos calidad. Neverwinter también me gustó mucho, Goldview. Sí, también me gustó bastante. Ya incluso fue a nivel gráfico, me acuerdo cuando salió que flipábamos todos que había el aumento de nivel. En este tipo de juegos que había subido bastante. Y este es el Planescape Torment, que viene con el pack con el Icewind Dale en esta edition. Icewind. El Planescape era más durillo a nivel, me acuerdo que era más difícil los combates a partir del medio juego, es decir, a partir de cierto nivel se complicaba muchísimo el juego, era bastante duro. Y aquí tenéis el Icewind Dale. En cambio el Icewind Dale recuerdo hacérmelo sin problemas. Más fácil incluso que los Baldur's, más fácil que los Baldur's Gate seguro. Que este quizá era el más sencillo para no pros. Y ya el último, que es el que comentaba Colview, es el Neverwinter. Que aquí lo han metido solo en un Blu-ray también, porque también la carga gráfica es mayor. Aquí ya fue cuando nos voló un poco la cabeza. Había polígonos. Eran en 3D, verdadero 3D. Y el salto gráfico era mayor. Y todos siguen siendo edición UK España. Y era un juego que, a ver, que está rotísimo. Es el Arcania, de Completel dentro del lore de Gothic. Que si no me equivoco también creo que salió para Play 3. Es el típico juego de PC, pero a mí me gustan estos juegos muchísimo. Este me lo hice en Play 4, a pesar de que estaba rotísimo. Tenía muchos bugs, pero bueno, lo disfruté un montón también. Este es multi 4, como casi todo lo que sacaba Nordic Games en aquella época. Después fue THQ Nordic.
Pero para juegos de PC que juguemos muchísima gente, mucho, y que sustituyó en cierta medida a Diablo, los Titan Quest. Que por cierto, Titan Quest 2 está en desarrollo, a ver qué tal. Que va a salir en Play 5, a ver qué tal será al final, la secuela. Este es multi 2 o multi 3. Este Titan Quest. Y este me está muy bien también. Dice, eso es como Mount and Blade, feos, rotos pero adictivos. ¿Te refieres al anterior, al Arcania? Yo creo que el Arcania está mejor, que el Mount and Blade, Yo creo que el Arcania está mejor dentro del mundo de Gothic, Los Mount and Blade no están mal, pero yo diría que el Arcania estaba mejor, sobre todo en historia, en modo historia. Las quests y todo. Y uno que me encantó, el Nier Replicant. Que bueno, que no es el mismo juego que de Play 3, el Nier. Este es la misma historia, parecida, cambian personajes y cambian ciertas cosas. Me encantó, lo disfruté un montón. Yo había disfrutado el Autómata, que hice hasta el GOT, le hice hasta el platino, y lo mismo con este. La banda sonora es un locurón. De hecho, Eva, de escucharla conmigo jugar, tenemos la banda sonora de Nier, que la compramos en Square, de todos los Nier, que vino en vinilos, muy chula. Lo disfruté también un montón, Nier Replicant. Sí, Keiko. Dice Keiko que uno que tiene. Sí, Keiko, te estás uniendo al azulillo, Te estás metiendo en el azulillo. Cuando te des cuenta estás metida de lleno también. El Lost Judgment. Este spin-off de Yakuza, en la cual nos metemos un detective privado, ¿no? Un detective, no sé si detective fiscal. Y que está muy bien, la verdad. Este es para España. Esta secuela del primer Judgment. La verdad es que el equipo Yakuza de Sega ha encontrado el camino, Todo lo que hace lo hace fenomenal, lo hacen genial. Están de dulce, Están de dulce. Y hablando de juegos rotos, estilo PC, de un equipo que ha sabido hacer las cosas a posteriori, de Spiders. Es un juego que salió en Play 3 y a la vez en Play 4 al inicio de la generación, Bound by Flame. Me costó hacérmelo por los bugs que tenía, pero me lo hice, Bound by Flame. Y el juego me gustó, ya os digo, pero está también poco para allá, Pero si os dais a cuenta, Spiders después ha hecho muchísimos juegos a posteriori que lo han hecho mucho mejor. Esta edición es totalmente para España. Y realmente cuesta de ver este juego, tanto en Play 3 como Play 4. Tengo una distribución bastante escueta. Ahora sí, antes era muy barato, supongo que seguirá siendo. Every corner of the map to collect tons of weapons, armor, and components to build incredible equipment. Swords, axes, warhammers, crossbows, daggers, plenty of pieces of armor. You will have access to a vast array of equipment, entirely customizable, thanks to an intuitive craft system. Progress through the story. Y de rol europeo nos vamos al rol japonés.
No vamos a rol japonés hasta Aterna Blade 2. Juego que salió el Aterno Blade salió digital. Juego muy menor que salió digital, creo que en Play 3 y Play 4. Y esta secuela, este sí que salió físico. Y tiene mezcla, el género es un RPG de acción y mezcla fases 3D con fases 2D de avanzar, como podéis ver. A ver, es curioso. A ver, no es muy allá, técnicamente poco pobre. El primero es pobrísimo, el primero ya os digo es muy pobre. Pero es tema de combates contra bosses y el tema de después avanzar, pues ya veis que cambia bastante el tema de la perspectiva, 2D al 3D. Interesante. Hola Noisa, ¿qué pasa guapetón? ¿Qué tal? ¿Qué pasa guapo? Y esta era multi 4 como casi todo lo de PQ. ¿Qué quiere hacerte una cosa en el micro? Me quiere hacer una cosa en el micro que dice que no se escucha bien, Eva. Algo está escuchando ella, que me está escuchando, dice que algo... Sí, es que lo cambiamos para lo de Switch. Ah, lo cambiamos para la de Switch. ¿No se escucha todo bien? Se escucha todos los sonidos alrededor tuyo. Ah, vale. Hasta el respirar, ¿sabes? O cada vez que haces un ruido. Está demasiado... Sensible. Sensible, vale. Dice Noisa que por fin nos pilla a buenas horas. Bueno, el curro tiene eso, Noisa. El trabajo es lo primero. Ahora. Vale. Ya está. Ahora a ver si no se escucha... Ostras, pues si metido un peo se escuchará, ¿no? Totalmente. No puedes disimular. Aquí no puedo disimular. ¡Ay, que se ha movido la silla! Bueno, aquí como podéis ver es el Tomb Raider, la Definitive Edition. Este de aquí. Que ya lo jugamos en PlayStation 3. De hecho lo jugaba conmigo, le gustó mucho este Tomb Raider. ¿Te acuerdas, Eva? Cuando jugaba el Tomb Raider tirando un arco. ¿Eh? Bueno, lo que estáis viendo aquí es uno de los RPG tácticos que más me gustaron, sobre todo en la generación de Play 3, los Valkyrie Chronicles, y aquí tenemos el 4, una gran secuela, una gran continuación de Sega. Gráficamente se sigue viendo muy bien. Y esta edición es totalmente española, para España. A ver, un momento. Tiene que haga pruebas, Seba. ¿Escucha bien? ¿No ves? Os ha dado un microcorte, dice Noisa. A mí también. A mí también. Un momento. No hables. Dice, ¿por qué cuando veo este canal me ponen anuncios de Durex en bucle? No lo sé. Vale, ya está bien. Pues no lo sé, Naveche. También piensa una cosa, que los anuncios van en función de tus cookies, no las del canal. Eso pregúntatelo tú. Va en función de las cookies. Y luego lo de los anuncios, colocamos... Twitch te obliga a cierto tiempo ponerte anuncios. Entonces lo que hicimos nosotros, en vez de que os hagan cada 10 minutos un anuncio y os fastidie el directo cada 10 minutos, cogimos y pusimos 2 o 3 pegados para que hagáis los anuncios y sigáis y que os 20-30 minutos no tengáis problema. Ya lo de Twitch no nos deja, si pudiéramos eliminarlos completamente lo haríamos, lo tenemos a la mínima expresión, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Es Twitch y se rumorea que ahora a partir de agosto van a subir más los anuncios. Te van a meter más caña en ese sentido. En fin, es lo que hay. Es Twitch. Pues no lo sé, lo de las cremas íntimas, Naveche. Nosotros no marcamos lo que tiene que poner Twitch, nosotros ponemos videojuegos. Así que no sé por qué será. El Battle Charger, este juego de THQ Nordic, que España-Italia, me gustó mucho.
es un juego europeo, pero hecho al estilo turnos JRPG de toda la vida. Me costó mucho terminarlo, todo hay que decirlo, porque se hace bastante durillo a partir de mitad de la historia. Se complica bastante, te lo ponen bastante difícil, los enemigos suben mucho el nivel, te complican mucho, pero lo disfruté al final lo acabé, lo disfruté y me gustó bastante. Esta, como os digo, es la edición España-Italia. Y de aquí nos vamos al Monster Hunter. El Monster Hunter que salieron, también salió en PlayStation 4. De hecho, recuperó la esencia Monster Hunter. Vendió un montón. Sacaron después el Iceborne con la expansión. Tiene un pintón. De hecho, el nuevo también tiene otro pintón. Capcom ha cogido la senda del buen camino. Resident Evil, los remakes y Monster Hunter están haciendo que vendan lo que quieran. En fin, gracias GR, gracias guapo. Aquí tenéis el Monster Hunter y el Reborn. Y ahora nos vamos con uno de los que jugué con Eva, que más nos gustaron en Play 4, que es el Rime de Tequila Works. Qué precioso, la verdad, en la edición española. Juego precioso, puzzles, muy emotivo, que te rompe el corazoncito. Muy chulo. Eva le gustó un montón. Eva, de hecho, fue uno de los juegos que empezó a animarla a jugar este Rime. Muy chulo. El Tequila, la verdad es que lleva un tiempo, unos años, haciendo títulos increíbles. Se atreve con juegos en VR, con point and clicks, con aventuras, con todo. Se atreve con todo. Y todo lo hace bien. Unos grandes, la verdad. Rime. También salió una edición más gordita, tanto en PlayStation 4 como en Switch. Eva al final le gustó tanto que lo quiso en Switch esa edición gordita, que ya costó encontrarla. No era cara, pero costó encontrarla porque no hubo demasiadas unidades. Es un juego que la gente parece que no se quiere deshacer de él. Lo entiendo, porque es un muy buen juego. Y si os lo hacéis hasta el final, os va a sacar una lagrimita seguramente. Y de aquí nos vamos al Monster Hunter Decoy. El Toukiden, en este caso el Kiwami, que fue... Porque primero salió en Vita. Y nos hicieron porque también salió en Vita el Kiwami, pero no salió el Toukiden por sí en PlayStation 4. Sí nos sacaron el Kiwami, que es el mejorado. Ya os enseñamos el 2 hace un par de especiales. Y la verdad es que me gustó bastante. Aquí los monstruos son demonios. Y está bastante chulo este boss, este juego de matar bosses, ¿no? De matar bichos. La aldea está muy guay. Sí, el Neva, muchas ganas de tenerle ya, la verdad, el Neva. A ver si anuncian edición física.
el bueno de Conrad no sabía nada el pobre, porque claro, cuando pasa los derechos a los publishers, los desarrolladores, los pobres bastante tienen con dejar el juego fino filipino, y el publisher se encarga del resto. Deciden si hay o no edición en física, si se distribuye en digital y en qué plataformas, porque por ejemplo pueden decidir que el juego lo saca en Switch o tal, pero si lo ha hecho, por ejemplo, Nomad Studio, lo saca en PC, por ejemplo, que luego otro estudio te lo puede sacar en Switch porque tiene los derechos el publisher, por ejemplo. O sea que en esa manera tienen un poco atadas las manos, ¿no? Pero sí, del último, el que sacaron hace un año y medio, lo que se vio, al último que ha salido ahora, que ya habíamos visto algo nosotros en privado, el cambio es y la mejora increíble el Neva. Muchísimas ganas, tiene un pintón y además pinta que va a ser topísimo, topísimo, topísimo. Bueno, ahora vamos a ver uno que... Este Stick Shards of Darkness es un juego de sigilo. Le llaman el Souls del sigilo. Un juego muy difícil dentro del sigilo. Es edición española italiana. Creo que incluso se dio en el Plus. Y el juego es un spin-off de un juego que ya salió hace unos años en PlayStation 3. Orcs and Men, creo que se llama. Aquí he puesto el tráiler. Y de uno de los personajes, que era este Goblin, sacaron este spin-off de sigilo. Este Sticks. El juego que os estoy hablando es este Orcs and Men. Este juego salió en PlayStation 3. Y teníamos dos personajes, era un hack and slash con toques roleros, o de acción de rol, con toques roleros, pero más hack and slash de acción. Llevamos un orco enorme y llevamos al pequeñajo este, que es el Sticks. Y de este han hecho el spin-off este del Stick. Dice Navetse que no va a ser top seguro, ni prepararé los pañuelos, tocará llorar. Va a ser top seguro, le han puesto mucha dedicación. Sabemos de por sí que le han metido muchas ganas y mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y les quedan muy poquitos toques, 3 mesecitos, 4. O sea, lo vamos a tener después de verano, no sabemos la fecha exacta final, no sé si han dado fecha final, pero por lo que sabemos saldrá después del verano, si todo va bien. Y está casi finiquitado, o sea, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a uno que me gustó. A ver, el modo historia no está nada mal, para un solo jugador está bien, pero me he quedado cortito. Está muy basado también para jugar en red, en multi. Pero la parte de historia que jugué me gustó. Es un juego tipo Diablo, en el cual llevamos uno de los personajes, en este caso al enano. También podemos elegir otros, pero a mí me encantó llevar al enano, a este matador, este slasher, un matadragones. Y esta es la versión inglesa, caramba que me acuerdo, porque la compramos a 8 euritos en un CEX hace 2 años o 3 años ya, casi, en Londres, cuando fuimos la primera vez. Y cuando estaba aquí acababa de salir. Y estaba a 8 o 9 euritos en el CEX. Y digo, mira qué bien. Me lo llevo para acá y lo voy a jugar Daguten en casita. Bueno, vamos a por un JoJo's muy complicado de ver en Play. No el que acabó de salir por parte de Namco, este último, el de Play 3, sino el Edges of Heaven. Un juego que me costó encontrarlo, la verdad. Fue una pequeña desha. No, mira, me acabo de colar y no ha salido el Edges of Heaven. A ver. Aquí. Aquí.
Este. Dice Naveche, Warhammer es bien, Tengamis. Estarás encantado con el Space Marines 2. Ya, pero Naveche, como no tengo de momento Play 5, no sé si al final sale en PC, ¿no? Si es compatible con Steam, igual probaremos de jugarlo. Steam Deck, me refiero. Si no, esperaremos. Me encantó el de Play 3, lo disfruté muchísimo. Tiene ese toquecito Gears of War que le sentaba muy bien. Y si al final es compatible y no da problemas con la Steam Deck, porque es bastante potentote el juego, pues lo probaremos, le echaremos un ojo. Me gustó mucho el primero, lo disfruté un montón en Play 3. ...2016 ya, 2016... 8 añitos de este juego, 8 añitos de este juego. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Bueno, vamos a unos juegos que creo que han sido un poco maltratados con la crítica. Son los Knack, no me parecieron malos juegos, se les machacó un poquito. Estos juegos de... Este es el del Bundle. Juegos de Japan Studios, cuando estaba viva. ¿Qué estáis haciendo en mi poblado? Vengo con ayuda. Ya ver si veo un poquito de gameplay. Este juego es bastante entretenido. ¿Intentas conseguir, Víctor? ¿Conquistar el mundo? Nada tan mundano. Bueno, si no... Aquí. No son malos, Naveche. A mí me parecieron buenos juegos. De hecho, el típico frase que quizá en parte tiene razón. Si esto tuviese tenido sello Nintendo, para el público de Nintendo, hubiera tenido más éxito y más reconocimiento. Y creo que así sería. Quizá la gente de PlayStation, sobre todo la mayoría, no está pesada en este tipo de juegos. Es como la gente de... Dice, si cambias Knack por un Yoshi y es un Masterpiece, pero es un plataformero, tomadito ni más. Ni más. Sí, a ver, también es el típico... A ver, hay público que le encanta las plataformas, este tipo de juegos, y hay un público que le gusta más otro tipo de juegos, ¿no? Y en PlayStation no hay tanta gente que le gusten las plataformas, en la realidad. Y creo que quizás hubiera sido un género o unos juegos que hubieran funcionado bien en Nintendo. Bueno, vamos a dos juegarrales. Los Guacamelee. Esta es la versión americana, porque este juego salió medio año antes en Estados Unidos. Y un Mendalerenda se lo pilló allí. Esta edición, que además viene pues con la banda original, el soundtrack, el DLC y un par de pósters y el manual. Lo digo, también la lleva la edición europea, ¿eh? La edición europea de Play también la lleva. Lo digo porque estoy viendo precios muy locos de la edición española. Juegos abiertos y sin nada dentro. Que no se engañen, que lleva un montón de cosas la edición europea. Los pósters, el manual, CD,
Lo lleva todo en la edición la española o europea. Todas estas cositas que salen aquí. Todo esto que sale aquí lo lleva la edición europea. Windjammers 2 del juego de SNK, la gente de Dotemu, los franceses, si sacaron esta secuela, creo que a gran nivel. La verdad es que es a gran nivel. Esta segunda parte está a un gran nivel. Y esta es la edición. A ver, vamos a mirarlo bien. No me había fijado en esto. Es española porque lleva aquí juego online en clasificación. No lo veía, parecía que no llevaba español. Sí, lleva es multi 3 o multi 4. Multi 3 o multi 4 salió precio reducido. Pero bueno. Sí, no está nada mal. A mí me gustó bastante. Me esperaba que fuera más flojete. La verdad es que Dotemu está haciendo secuelas, remasters y le está sacando mucho jugo a los juegos que está haciendo. Muy bien. Martín Violeto dice: el aspecto gráfico de esta segunda parece de juego de Flash. Pero, a ver, es un tema no solamente esta secuela, de muchos por el tema del motor gráfico que se utiliza. El pixel para muchos ya ha dejado ser obsoleto, Martín Violeto. Ahora, el gameplay está muy bien. El juego está muy chulo. Ahora, gráficamente, pues te puede gustar más el pixel o te puede gustar... A mí también me gusta más el pixel. Todo hay que decirlo. Pero bueno, ya es una cuestión de gustos. Pues precisamente, Martín Violeto, no estoy de acuerdo contigo con el Toki. El Toki está, pero que muy bien. Ahora, coincido con el Joan Mac. El Joan Mac es un auténtico truñaco. Ya no solamente por el tema gráfico, sino por el gameplay está fatal. Pero el Toki me parece muy buen juego. Está muy bien, bajo mi punto de vista. Si me estoy hablando desde mi punto de vista, que creo que no se puede categorizar. Ni yo tengo la razón ni lo tiene el otro. Creo que cada uno estamos hablando desde un punto de vista subjetivo, pero precisamente el Toki me parece que está muy bien. En fin, como te dice Naveche, que en lo jugable está muy bien. Tanto el Toki como el Windjammers en la segunda parte. Está muy bien. De hecho, Dotemu, los juegos que hace, les pone mucho cariño. Y sabemos que a nivel jugable son brutales. Mirad el Tortugas que hicieron. El Raider, por ejemplo. O el propio Streets of Rage el 4. Son de ellos. El Clash of Heroes que va a salir ahora también es de ellos. Incluso este Tactics, el Metal Slug Tactics Beta también, que ya ha salido creo que en Steam para hacer... Creo que en Steam ya ha salido, a ver cuándo salen consolas. Dotemu hace las cosas bien. De hecho, el propio el Origin también lo hizo a través de Dotemu. Y otro programador que también lo recuperaron. Bueno, vámonos con lo que estamos con lo que viene ahora. Que es el Aegis of Earth. Este juego pues salió para casi todas las consolas. Este Aegis of Earth, de juego de P-Cube, que salió para PlayStation 3, también para Vita y también para PlayStation 4. Y es un RPG bastante diferente, en el cual pues defendemos una ciudad de bichos, monstruos y sucedáneos, ¿no? A ver, tiene una premisa bastante interesante, es bastante diferente y está chulo, está chulo. De hecho, además bajó mucho de precio, se vendió entre 5 y 10 euritos. Esta versión es la Italia-España. Es que Naveche dice: Dotemu un buen estudio, no confundir con Microids. Y dentro de Microids hay algún estudio que también está bien. Pero sí que es verdad que Microids tiene una racha un poco malilla, ¿eh? Pero Dotemu es un grande. Para mí es uno de los mejores equipos de desarrollo de ports que están haciendo últimamente de juegos menores, que lo están haciendo muy bien. Dalbert, que no te había visto. Hola, guapo, ¿qué pasa? Y este es interesante.
bueno, a ver, no es una locura de juego, pero es un juego interesante, un RPG visto de otra perspectiva. Hola, Nuevo Loco, ¿qué pasa, guapetón? Mira, aquí os dejo el canalcito de Nuevo Loco, que tiene Twitch, también tiene YouTube. Y si Nuevo Loco, si quieres, compártenos por aquí también lo de YouTube, que no te tengo yo aquí el comando para YouTube. Pero aquí tienes el canalcito de Twitch, del nuevo de Nuevo Loco. Hola, Vinchichi 194, ¿qué pasa, guapo? ¿O guapa? Ya es un rey de Lurk. Bueno, aquí tenemos a Shin Megami Tensei. Este Nocturne. Juega RAL, que yo lo había jugado en PlayStation 2, incluso con aquel extra de Dante de Devil May Cry. Y aquí, que está muy bien el remaster. Lo bueno que tenemos aquí para amantes del español. Es decir, que aquí nos lo subtitularon al español y ya no tenemos que leerlo en el idioma de Shakespeare. Así que es un añadido muy guapo. Mira, aquí tenéis el canal de YouTube también Nuevo Loco, por si le queréis echar una visual y le queréis hacer un follow. Dice Nature Lasher Remake, dice, no sé si habéis visto cómo luce, es un crimen. Pues no sé cuál me comenta Sara Martín Mileto, pero ya le echaré un ojo. Bueno, el Calígula Effect, creo que vimos la semana pasada o la otra, la segunda parte, y si no ya aparecerá, este Calígula Effect. Este juego que distribuyó NIS y que no deja de ser del equipo de Furio, que dentro de lo que sería lo que distribuye NIS es un RPG con un corte más adulto, más oscuro. Y este Calígula Effect está bastante bien. Por lo menos es bastante más adulto en lo que es a tema contenido. Y que ya sabéis que en Switch se ha convertido en una rara avis. Tanto la versión española como también la del resto de Europa, incluso Estados Unidos. Se busca bastante y ha subido de precio. Y no lo entiendo. Pero bueno, es lo que hay. Cuando algo escasea y todo el mundo lo quiere. Dice... Es chulo el Overdose, sí, muy chulo, Colvio. A mí me gusta mucho Furio. De hecho, me encanta Furio. Dentro del NIS, quizás de lo que más me gusta últimamente. No es Visual Novel, no. Todo lo contrario, Martín Muleto. No es Visual Novel. Bueno, ya está la versión portuguesa-española. Bueno, aquí os muestro el Celzeta. El Celzeta, que además fue, después de salir en Vita, salió un port muy baratito de Falcon, distribuido por Marvelous. Se lo sacaron de la chistera. Un mes al otro dijeron, sale el Celzeta. Se abrió un pre-order, se distribuyó y se agotó. Pero bueno, lo pudimos coger nosotros, lo pudimos coger. La edición, esta es la edición Multi 4, creo que es. Sí. Multi 4 o algo así. Pero ya digo, es una edición que se la sacaron de la manga. Y se agradece. También lo tenéis en Vita. Bueno, el original es de Vita. Por lo original. Me encantan los Is. Es una de las sagas RPG más longevas de Japón. Incluso creo que anterior a Dragon Quest. Muy, muy, muy bestia, ¿eh? El Falcom. Es un equipo de desarrollo muy antiguo. Y a veces la gente lo desconoce. Sí, el Overdose es la primera parte, luego salió la segunda parte de lo que sería el Calígula. La primera es el Overdose, Martín Mileto. Bueno, y aquí tenemos el Monstrum Nox. Este juego, que fue una locura, un esperpento la distribución que hizo Namco Bandai de este juego, la edición española. De hecho, ya sabéis que nosotros solemos preordenar con antelación. Bueno, pues cuando nos acordamos... 4 meses antes de la salida del juego, 5, fuimos a preordenar el juego, ya estaba agotado en Snack. Fuimos a Game, también estaba agotado. Y en Amazon igual. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? No pudimos reservarlo. Y bueno,
¿Sabéis cuándo lo compramos? El día antes del lanzamiento en Amazon. Aquello que iba mirando y apareció que estaba en stock y lo compré. Supongo que habría alguna cancelación día antes. No sé por qué. Tuve mucha suerte. Nos llegó. Yo con los dedos cruzados y nos llegó al día siguiente, bueno, en el día de lanzamiento, ¿no? O el día posterior. Pero nunca pensé que esto. Bueno, ya es cuando empezó aquella locura. La locura que había con el tema de NIS y todo lo que venía y yo como gran amante en este caso de los IS, me dolería un montón en poder quedarme sin él. The truth is not so simple that it can be explained by words alone. Estos, como si no lo sabéis, son juegos RPG, pero son de acción. Es decir, no hay turnos. Una acción RPG toda la vida. Pero el que realmente me gustó mucho, que lo disfruté un montón, es el anterior, el 7, el Lacrimosa of Dana. Creo que salió también en Vita, en Japón. Que también salió en Switch. Y este lo disfruté un montón. La verdad es que me lo hice de pe a pa. Lo disfruté muchísimo. La música me parece genial. La banda sonora me gustó muchísimo. Y este juego me encantó. Me encantó. Yo diría que para gente profana o ajena a la saga Is, quizá le recomendaría que empezaran con este. Se hace asequible al principio, tiene una curva de dificultad bastante buena, es decir, que vas progresando. De hecho, Eva, si me dice de empezar uno, le diría empieza con este Is. Y te va enganchando la historia, muy buena, los personajes y está muy guapo. Dice Colby, es el mejor título para entrar, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que gente como en este caso Eva o gente que se ajena a la saga, ya este tipo de juegos le recomendaría para entrar este. Y se engancharían enseguida y irían para adelante. Lacrimosa of Dana, el Is. Viene, la verdad es que pesa bastante, lleva un montón de cositas la edición. Bueno, vamos a abrirla si queréis. Que la tengo abierta de jugarlo. Vamos a abrirla. Vamos a ver lo que lleva. Así lo veis. Vamos a separar esto. Si veis lo que lleva. Mira, esto es lo que lleva. Lleva arte interior. O sea, una portada reversible. Lleva la soundtrack. Lo que sería la soundtrack. Está muy completita la edición, la verdad. Y lleva el Last Booklet. Está genial. Una edición muy guapa. Y luego lo que sería el manualcito de instrucciones que ya ves tú, que es un papelito. Pero bueno, lo más interesante es este artbook y la banda sonora. Creo que está genial, que una edición... Bueno, y luego tenía esto que sería la otra portadita. Que está muy bueno. Que te hagan estas cositas, la verdad es que mola. A la gente que no nos gusta a nosotros el formato físico, esta es una de las cosas que nos gustan. Dice Naveche, si es menos durillo que los clásicos. La parte animada es buena. Interfaz sencilla, sí, mejor empezar por uno de los de PS4. Sí, y además creo que tiene una historia muy buena. Los personajes están muy bien balanceados. Creo que está muy bien el juego. Como para empezar, está genial. Y es un muy buen juego. El Is, el Lacrimosa, me encantó. Bueno, vamos con la saga Tales. La saga Tales empezó en Vita y Play 3. La Cold Steel. The Legend of Heroes es una saga longevísima. Que tiene juegos, creo que ya desde PSP y en adelante. Y Play 2. Juegos que no salieron aquí en Europa, tiene un montón. Suerte que nos han ido trayendo muchos. Pero en PlayStation 3 salió lo que sería la subsaga Trails of Cold Steel.
en la cual salieron 2 juegos en PlayStation 3 y Vita. Y que la gente de Marvelous, no NIS, Marvelous, por eso son tan difíciles de encontrar estos 2 primeros. Este es los PAL España, como podéis ver, totalmente PAL España. Por ejemplo, vamos a ver que veáis. Esta saga me encanta también, de Falcon. Dice Colvio, así tenían que ser todas las ediciones normales y no vacías. Exactamente. Eso es lo que entendemos nosotros por formato físico. Que le den amor. Si quieren cobrar 10 euros más, que los cobren. Pero no que te los cobren con algo vacío. Porque el incremento de los juegos ha subido, pero no te dan el vacío blanco, ese neutro, el blanco nuclear, es lo que no entiendo. Además salió un precio muy bueno. Hola Jeje, ¿qué pasa, guapetón? Y bueno, de Jeje, aquí también os dejo al amigo del canal. Aquí os dejo su Twitch, que emite por las tardes, allí a las 3:30, 4. Juega golf, además juega genial. Qué envidia. Se pone a jugar y a hablar de términos de golf y me quedo así, pasco tonto. ¿Qué pasa, guapo? Bueno, el problema de la distribución es esta distribución que hizo de los 2 primeros Marvelous en PAL España, que fue ridícula. Fue una distribución muy ridícula. Y por eso ahora son tan buscados y tan raros de encontrar. Porque a pesar de que el 3 y 4 la hizo NIS, en este caso la distribuyó Namco Bandai en España, también es cortita, es mucho más larga que esta, por ejemplo. Esta es la secuela, el 2. También es PAL España. Y UK, me parece, ¿no? No, PAL España. Las portadas me encantan. Las portadas de Falcon son siempre muy buenas. Y vamos ya al tercero, que este ya desembarcó directamente en PlayStation 4. Rise of Cold Steel 3. También en Switch. Este ya nos llegó a Switch. También. Y este ya corrió a cargo la distribución, los derechos de distribución de NIS y Namco Bandai. De hecho, se endureció la saga, es decir, a partir del 3 creo, se hizo un poquito más adulta. Falcon le metió un poquito más de carga adulta a la saga en sí. Y todos pesan muchísimo, tienen un montón de añadidos y de cositas extras, estos juegos. Y luego tenemos el 4, que se trae of Steel 4. Falcon es bien siempre. Por aquí tengo un par de lo que serían los siguientes. Hay más que, si no han salido, ya saldrán. No sé si han salido ya. Hay alguno más de los trails que han salido. Ahora vamos a uno que creo que fue de los que salió en PSP, que no llegó a Europa, que es el Nayuta. Es uno de los de Legend of Heroes, el Nayuta. Este spin-off. Gráficamente veréis que cambia bastante. No está mal el remaster. El Signalis. ¿Cuál? ¿El de terror? ¿El Signalis? ¿Te refieres? ¿El 2D? ¿El que es un Resident Evil en 2D? Jeje, ¿te refieres a ese? Lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. Es uno de que igual
un día lo jugaré con Eva en directo. Y con lo tonto, ya hemos jugado casi 80 juegos en los últimos 3 meses, ¿eh? Entre los dos. Pero le tengo ganas porque sé que está muy bien. Lo ponen muy bien, el Signalis. Muy buen juego, jeje. She's an acquaintance of mine. I'm Kreia. I was invited to his house today. I did not expect children. Y el último que llegó, o uno de los últimos que llegaron, que este sí que es nuevo, este es de la saga Trails, es el Into Reverie, el cual es compatible con VR. Para PlayStation 4. Si veis que falta alguno Trails, igual saldrá más adelante, o ya ha salido en otros especiales, ¿eh? Los tenemos todos, porque además esta saga a mí me encanta. Y se lo he pegado a Eva. A Eva, ahora los que me los quiere ella. Dice G que te las acabas de pillar pero no lo he jugado. Lo vas a disfrutar mucho, G. La gente que lo ha comprado, muchos se han sorprendido bastante con el gameplay y le ha encantado el Signalis. No lo he probado en VR, Naveche. Este no lo he probado en VR. Este, como puedes ver, lo tengo todavía presentado. Todavía no lo he probado en VR. La verdad es que tengo algunos cuantos pendientes. Pero por ganas no será. Pero sí, me lo tengo pendiente. Hola, Lecupaz, que buenas noches. Y como todo lo de NIS distribuido por Namco Bandai, PAL España, Portugal. Aquí, por ejemplo, ya Namco Bandai hacía tiradas más larguitas y daba tiempo a todo el mundo a poder pillarlos. Eso estuvo muy bien. Colvio, te acabo de ver que te ha parado el chat en lo de cago en mi vida y yo y le he dado a aceptar. Lo he podido ver antes de tiempo de que te lo baneara el Automod, Colvio. O sea que esta vez te he pillado tiempo de ese fundado a modo rápido, Dices, estos me hacen mucho daño. Llevo retrasando pillar los tres. Pila no enganche ni aún, ni el Reverie, ni el Anita, ni el Azure. El Azure no sé si salió ya, ¿verdad? Lo sacamos ya, si no tendrá que salir. Pues vas tarde, Colvio. Vas tarde. Sí, ¿sabéis qué pasa? Que tengo aquí las tres pantallas. Pantalla de gameplay, pantalla de lo que sería todo chat, mod y tal, y luego lo que es el tema del OBS. Y claro, a mí el Automod me sale a la izquierda. Si no estoy pendiente no os veo. Dice Colby, esto de hablar diciendo 2 tacos cada 3 palabras no me hace bien. Pues no. Pero ahora ya sé, es lo de cago. Lo de cago te lo para el mod. Y eso lo tenemos a nivel más bajo. Lo tenemos a nivel más bajo. Bueno, este Eternights es un juego menor que salió, mirad el precio. 24 euritos en una, que creo que con Poncito que le pudimos aplicar. Lo de cago lo puse yo. Y es un RPG que tiene buena pinta. Ahora a ver qué opináis. Tiene componente social, creo que tiene bastante. Tiene un poquito de componente de visual novel. Pero es un RPG. Lo distribuyó Meridian en España. Y para el precio que tiene, creo que está muy bien. Dice, otro que tengo que comprar, también lo quiero. Tiene buena pinta este, Colvio. Y el caso es que no se ve en segunda mano. Así que la distribución habrá sido pequeñita. Dice, ya empieza a hacerme mal ver el stream este. Algo haremos bien entonces. Si no te mola, algo haremos bien. Aquí veis el gameplay que parece que está guapo. Y sobre todo el precio de salida que tuvo. Bueno, ya la verdad es que aquí está bastante RPG. Bueno, hay un poquito de todo. Ahora, por ejemplo, vienen jueguecitos muy diferentes. A ver qué opináis.
Bueno, ahora viene la precuela. La precuela del Nightmare. Nightmare 1998. Ese juego que iba a ser el Resident Evil. Y que les obligaron, entre comillas, o bien a cambiar o a no publicar el juego la gente de Capcom. Y es este Nightmare 1994. Que iba a salir en principio solo UK, pero Meridian habló con la gente de Funbox. Y desde hacía mucho que no traía nadie nada de Funbox. Y este sí llegó. Y al final salió con carátula multi 3. Con el español. Y este Sandcastle. Que por cierto, ya se ha abierto pre-order de este juego en Asia y Japón con inglés en Switch. Suponemos que Funbox también distribuirá la europea. No se sabe gran cosa porque no se sabe nada. Ahí la ficha solo abierta desde hace muchísimo tiempo. Y el que lo quiera, por ejemplo, que en Switch, de momento sabemos que va a salir en Japón y Asia con inglés. Pero a ver si la gente de Funbox responde y nos sacan también la versión europea de este juego en Switch. Ahora vamos a sacar un juego limitado de culto. A ver qué os parece este. El The Eternal Castle. Juego que sacó una pequeña tienda limitada en Estados Unidos, Hard Copy Games, que se agotó enseguida. Suerte que nosotros pillamos una pequeña tirada que llegó a Video Game Plus. Y es un juego de plataforma 2D imitando juegos de antaño. ¿Vale? Y el juego está muy bien. La gente que lo ha jugado le ha encantado. Es un 2D de acción, plataformas. Aquí veis. Este The Eternal Castle. Y creo que eran 1000 copias mundiales o algo así. No, Dalbert, Eva lo quería en Switch y no salió, ¿no? Hard Copy Games es una editora americana que solamente edita en PlayStation 4. Creo que saldría, pues puede ser que esté en digital, pero físico solamente esta versión. Dice Naveche, sí, es muy sorprendente el uso de las sombras con el esquema de colores. Sí, la verdad es que está muy bien el juego. Para pocos colores que utilizan. Bueno, otro juego muy interesante de la gente de Serenity Force, creo que lo trajo Tesura. No creo si fue Tesura o Meridian. Bueno, de Serenity. Este Below, con muchísimos premios, el cual tiene un manual muy gordito en el interior. Y es un juego de vista isométrica muy chulo, de mazmorreo y puzzles, que también ha pasado sin pena ni gloria, y os recomiendo que si os gustan mínimamente estos juegos, le echéis una visual, porque el juego está muy bien. Este Below Special Edition, y salió un precio muy bueno también, y no salió en Switch. Este es exclusivo de PlayStation 4 en físico. Vamos ahora a navecitas. La versión recortada del Ray Stone más el Ray Crisis. La de Strictly es la completa, que ya llegará, ya lo mandarán cuando terminen de alguna vez. Salió hace ya un añito de estos dos juegarrales. Esta versión, que es la Multi 3. Sí, esto es crema, esto es palabras mayores. Pero vamos, esperando que venga la edición completa. Que en principio está para septiembre, creo, octubre, fechada la fecha de salida. Si no vuelve a retrasarse. Y bueno, vamos por un
Mega Dimension Neptunia, el 7, pero el R, hicieron la versión esta compatible con VR, de la gente de Compile Hard, distribuido por Idea Factory. Anyone, please. Save me. Y este además es totalmente para España, como todo lo que distribuía Idea Factory al principio de la generación de Play 4. Y antes de que se me olvide que somos unos cuantitos, acordaros que este mes tenemos sorteo. Bueno, el sorteo de cada mes, que hacemos cada mes, lo tenemos este domingo. Este domingo tenemos el Siberia 3, que es para los seguidores y subs. Este es el Siberia 3, la edición española, que jugamos Eva y yo, aquí en casita, en la Play. Este será el juego para seguidores y subs. Y el de sub de este mes es ni más ni menos que el Monster Hunter Sunbreak, la edición con el DLC. Será para subs, es el juego de los subs del mes. Ya, acordaos que es este domingo. Así que suerte a los que estéis. Y vamos a seguir. Que siempre se me olvida, tengo que comentarlo. Me dice Eva que siempre se me olvida. Bueno, vamos al siguiente. Otro de la saga Mega Dimension Neptunia, en este caso otro exclusivo de Play 4, el For Goddesses Online, también totalmente creo que era para España, sí, para España, de principio de generación, completamente en español. Ya ha perdido ya ha perdido la pista de los los Neptunia que existen entre Vita, PlayStation 3, Switch, Play 4, Play 5, no sé, los que hay. Es una locura. Ya no sabemos los que existen. Hay muchísimos. Bueno, antes se hablaba Martín Violeto de este Toki, que a él no le gustaba, decía que era un mal port. Y yo tengo que discernir. A mí sí que me gustó. Esta es la versión de Play 4. Jugamos a la de Switch. Que la de Switch además tenía una edición muy chula que viene con para formarte la máquina arcade. Y creo que este es un buen port. A contrario que fue el Joan Mac. El Joan Mac es el auténtico botarate de juego. Pero este, a pesar que es de Microids, está bastante bien. Muy fiel a lo que sería el juego original. Ya si os gustan o no os gustan los gráficos, si os gustan más el pixel ya es otra cosa. Pero el juego está bastante bien a nivel jugable. ¡Hombre, Ton! ¡Gracias, guapetón! 13 meses. ¿Qué, tío? 13 meses con nosotros. Y además el bueno de Ton, me acuerdo que le tocó, no hace mucho, le tocó en el sorteo de hace... Que le tocó, parece que un amigo, ¿no? Le tocó un amigo, el amigo de Sora. Hace un mes o dos. Sí, sí. Gracias, Tom. Gracias, guapo. Bueno, Hellblade. Hellblade está en boca de todos. Ha salido un grandísimo juego. Dicen que cortito, pero que una experiencia muy buena. He visto imágenes y se ve genial la secuela de Hellblade. Una pena que no llegue a Play. Pero bueno, es igual. Si podemos lo jugaremos en PC. Y en PlayStation 4 salió la primera parte. Y una pequeña tirada de principio que venía con la cajita, que es esta. Es una cajita, una fundita. Y fueron solamente las primeras copias. Tuvimos suerte de coger una. Mírate el precio de salida que tuvo. 26 euritos el juego. Genial. Con la cajita, la fundita. Ostras, también te tocó el Akiba Strip de Switch. Madre mía, qué suertudo. No sabía, yo no me acordaba de eso. Grande, grande. Gracias. Gracias, guapo. Y este es totalmente para España.
una ida de olla de aquí de la muchacha. Pero que el juego está muy, muy interesante, muy chulo, la verdad. La verdad es que molaría jugar a la secuela, ¿eh? No sé cuándo lo podremos jugar, pero he visto imágenes y algún que otro gameplay. Y está muy bien, a nivel gráfico está sublime. Y tiene que estar chulísima la historia de Senua. El primer mes o segundo de suscribirte. Pues puede ser, claro, es que llevamos por la tontería 15-16 meses, ¿no? Y 15-16 sorteos. Sí. Pues será eso. Ahora vamos a otro juego también machacado por la crítica. The Order. El The Order 1, el 1886 de Ready to Down. Que también creo que Santa Mónica les echa un cable. Que a mí el juego me gustó. Sí, es verdad que es algo cortito. Es algo cortito. Pero el juego estaba muy bien. No sé, yo lo disfruté un montón. No sé. El juego está en la edición española de la Steelbook. Y lo machacaron tanto que debido a eso, pues no vamos a ver secuela, no vamos a ver cosas similares. Gráficamente era brutal. Hay que recordar que esto es inicio de generación de PlayStation 4. Pues a mí me gustó jugablemente, Naveche. Es verdad que tiene mucha cinemática, pero yo lo disfruté mucho. Eso sí, es cortito. Y uno que tengo a pendiente y que la gente lo pone a un nivel brutal, como Souls, como juego Souls, es este Lies of P, la versión de PlayStation 4 de Neowith, que distribuyó Bumblebee, que es edición española. Ya sabéis que Bumblebee suele distribuir todo en par España, tanto copias de Switch como de Play 4, y que tiene una pinta increíble, las mentiras de Pinocho. ¿Qué os está pareciendo catálogo de PlayStation 4? Sublime, ¿no? Estamos hablando que nosotros tenemos una colección de 1400 y pico juegos de Play 4, en la cual hemos cortado muchísimo por los juegos de Switch que no compramos ya en Play 4. El catálogo de PlayStation, de esta consola de PlayStation 4, es excelente. Es muy bestia, pero mucho. Y sobre todo a nivel excelso. Yo la pondría directamente en el podium de las ganadoras hasta la fecha. Yo creo que consolas con este catálogo no hay muchas, no hay muchas. Dice Extenso, en su mayoría asequible y muy buena consola. Yo consideraría si el juego estuviese en el CD. El juego está en el CD, Naveche. Hay algunas que necesitan parche, pero en la gran mayoría, el 97% de los juegos de PlayStation 4 están en el CD. Ya es un poco diferente a Xbox One X y PlayStation 5. Que sí que es verdad que muchos están bastante rotos y tal, pero PlayStation 4 aún conserva muchísimos juegos, sobre todo los primeros 5 años. Lo que venía todo en el Blu-ray. Bueno, este juego de Axis, este Skullgirl Zombie Hunter, esta es la versión americana. Y una pequeña tiradita que llegó a OK, también distribuida por Bazar Bazar. Luego también se ha ido a alguna otra distribución, pero ya no quisimos entrar a coger la europea.
Y es un juego bastante interesante de lo que llamaríamos el juego de colegialas y escuelas con zombies, de la que se han hecho muchos animes, películas en Japón, etc, etc. El tema de meter gente joven o adolescentes, sean chicas o chicos, en este caso son chicas, y zombies es bastante usual en Japón. Y os he buscado un gameplay para que veáis, porque aquí en el tráiler no se ve nada de lo que es el juego. Veis que a nivel gráfico los muñecos o los personajes son un poco, vamos a decirlo, horrendos. Pero el juego no está mal, no está mal a nivel de acción. Tiene un poco control tanque, el tema del apuntado, ya veis que es fijo. Pero bueno, es disfrutable. Y ahora vamos por otro de los exclusivos temporales de Play. Nada más y nada menos que el Fist, el Forget in Shadow Torch. Es un juego que fue exclusivo de PlayStation en digital y salió primeramente en físico en Asia, que está la versión asiática totalmente occidentalizada al inglés, como podéis ver. Es inglés, aunque es la asiática vendida para Occidente. Y después al año, la gente de Microids nos lo trajo aquí en Switch y PlayStation 4 totalmente la versión europea. Lo digo por si lo buscáis, existe una versión española de PlayStation 4. Pero es un juego, un Metroidvania muy chulo de un equipo asiático de este equipo. Muy guapo, la verdad es que está muy bien este Fist. Muy recomendable. Metroidvania. Clonoa fue una alegría cuando esto se anunció. Estos remasters de los dos juegos, el de Play 1 y el de Play 2. Qué alegría, la verdad. El Luna's Tale y el primero de Play 1. Eran juegos, por ejemplo, que quería jugar en Play 2 o en Wii. Y gracias a que también salieron en Switch y en PlayStation 4, pues mira. Plataformas. Es una pena que Namco no haya sacado nuevos títulos. A ver, se agradece que hayan hecho este remaster, pero nos encantaría un nuevo plataformas de Clonoa. Una pena que no haya continuado con la franquicia como tanto amor le dio en el pasado. Y ahora vámonos con el J-Stars, el Yum Stars Victory, juego que salió en PlayStation 3, Vita y PlayStation 4. A ver, como juego de peleas, bueno, vamos a darle un 6, un 7, ¿no? Pero que saca personajes como Arale de Doctor Slump, Naruto o de Hunter x Hunter, Hokuto no Ken, Kenshiro, salen todos los personajes, un montón de personajes de la Jam. Es una gozada. La edición española y portuguesa, como casi todo lo de Namco Bandai. Pero bueno, también lo tenéis la posibilidad de encontrarlo en Vita, también en PlayStation 3. Salió en las tres consolas.
Y un muy buen Samurai Shodown, el regreso de la franquicia, que hicieron un trabajo genial. Aquí vino SNK para otra vez volver y implantar un molde. Y gracias a este juego creo que volvieron a la esencia de lo que era un buen juego de peleas. Multi 3. Se ve muy guapo, ¿eh? El juego está muy chulo. Está muy chulo. SNK recobró el rumbo. Y bueno, un spin-off. Un juego de Namco Bandai sobre el anime de One Punch Man. Serie que es loquísima. Me encantó la serie. Del hombre de este señor calvo. El cual pega unas hostias. Bueno, pega una y se carga a todo el mundo. La serie. Que bueno, que se ha quedado en eso. Solamente una temporada. Bueno, aquí tenéis el juego. Portugal, España. Here comes dinner. I always do what I want. I've worked every job from assassin to... In terms of somewhere, if you're worthy, Unless you want to include... Let's begin our investigation. Why aren't you running at the sight of... you're unpleasant. I wonder if this will help Pat. Y vamos a continuar con una saga brutal, los Wonder Boy. Wonder Boy Collection. La tapadita, la que tras saco Inin, no la de Strictly, que esa la tenemos en Switch. El Wonder Boy Collection, con unos cuantitos Wonder Boy. Amor puro por estos plataformas Run. Aquí veis los jueguecitos que son 4 juegos. El Wonder Boy, el Monster Land y el Monster World y el Monster World 4. Metal Max Xeno, ya sacamos el Metal Max, que salió al inicio de generación de Play 4, sobre una saga que viene ya de Super Nintendo, Super Famicom, la saga Metal Max. Y son juegos RPG en el cual conducimos tanques, ¿no? Nos liamos a cañonazos con todo lo que se menea. Y nos sacaron la secuela, el Xeno Reborn, de la gente de Kadakuawa. Esta vez distribuido por PQ. Este es multi 4, como casi todo lo de PQ. Dicen a leche, ¿cuántas horas le eché al Monster World de Master? A ver, los Monster World siempre han sido topísimos cuando han salido, siempre. Monster World siempre es bien. El Monster World 4 me pareció una brutalidad. Lamentablemente, no todo el mundo lo ha jugado. Fue un poquito esquivo. Luego salió la versión esa de PlayStation 2. Exclusiva del Sega Ages en Japón. Pero bueno. Por fin luego llegó. Y luego ha llegado también el remaster, que tampoco está mal. Y sacado también la gente de Inen. Bueno, ahora vienen unos cuantitos tops. Que igual Colby no sé si los tendrá. Y no deja ser, por ejemplo, el último spin-off de la saga Wataru Bono.
Sí, sí, un spin-off del Watermono, que es este Monochrome Mobius, que salió para Play 4 y PlayStation 5, la edición española de NIS. Es una subsaga dentro de Watermono. En este caso no es un táctico con cositas visual. En este caso es un RPG con un motor muy mejorado. Y está el juego muy chulo. Hay gente que a lo mejor ni sabe que salió en PlayStation 4 este juego de Monochrome. Monochrome Mobius. Rights and wrongs forgotten. Explore Y como podéis ver está muy bien. He cambiado mucho el motor. Gráficamente no está nada mal. utilize skills to defeat Por turnos. enemies. ご覧遊ばせおしとる殿。ああ、分かっている。娘のことなら案ずる必要はない。決して悪いようにはしないと約束しよう。 Bueno, y ahora vamos al Crystal. El Crystal, la primera edición del Crystal de PlayStation 4, que ya sabéis que está buscadísima, la española, no la distribuyó NIS, que luego se quedó con los derechos de Crystal y Furio y la distribuyó en Switch y luego los otros juegos de Furio. Es de Nuskull, que es el juego de Spike Chunsoft, pero no es de Spike Chunsoft, es de Furio. Es un juego de Furio, un juego muy oscuro. A mí me encanta, ya como he dicho, la gente de Furio, los juegos que hace. Y este juego, la verdad, es bastante esquivo la edición española. Y ya sabéis cómo se ha puesto la locura de ciertos juegos, ¿no? Como este. All right, I'll see you in purgatory. Unbelievable! Kokoro, change! Here I go. Tear him down. You're an eyesore. Y de Crystal vamos a Cry Machina, otro más. Esta vez sí fue distribuido por NIS Namco Bandai, la portuguesa España. Gráficamente ya se ve un salto cualitativo. Creo que fueron 6 años de diferencia entre el Crystal y el Cry Machina. Como veis, también muy oscuro. Pero el Cry Machina ha tenido buena distribución. Este no está nada mal la distribución que ha tenido el Cry Machina en España. Y ahora vamos con algún juego de navecitas. En este caso es el Akaitana Shin, un juegarral de Cave, distribuido esta vez por Clear River Games. Está la edición Multi 4 europea, incluido el España. Juegarral, bueno, como un pino. De los poquitos juegos de Cave de desarrollo horizontal, pero no es mal juego, contrario, es un juegarral. Este Bullet Hell. ¿Qué pasa, Alfonso Colgadito? ¿Qué tal? ¿Qué hay de que estás perdido? Llevas unos días, ¿eh? Vamos a hacerle aquí la promo al bueno de Colga para que sepáis quién es. Ya supongo que sabréis quién es, el rey de la Switch. Un tío estupendo. Aquí os dejo el canalcito para que si no lo conocéis le hagáis un follow. Esto es azulillo, Colga, esto es azulillo, no es rojo.
multi-4. Y ahora os voy a enseñar uno que es una gozada de juego, que lamentablemente no ha salido en físico fuera de Japón. Creo que lleva inglés también. Y a ver qué os parece. A ver qué os parece. Ya lo he mostrado en Switch, que también salió. Y os voy a mostrar la versión de Play 4, que es el Travel Witches Episode 1. Y es un juegazo. De hecho, equipo es un estudio, este Rocky Engine, del cual hay gente que se escindió de la gente que había trabajado en Cotton. De hecho, hay como personaje jugable o un personaje el cual tienes que desbloquear, que es Cotton. Este Travel Witches está de coña, está de puta madre este juego. Este Travel Witches, este cute map. Como veis, muchas similitudes con Cotton. Y si no me equivoco, el juego también lleva inglés. Y ahora vamos con unos juegos de la saga SteamWorld que se han reeditado en muchísimas plataformas, que está en desarrollo el SteamWorld Dig 2, como podréis saber que está el Dig 2 ya en desarrollo, y que en este caso aquí tenemos el bundle del Haze junto con el Dig, el primero. Bueno, el 2 ya está, no está el desarrollo del 2, creo que está el desarrollo, es el Dig, es el Haze 2, Haze 2. El Dig 2 se hizo, que lo veréis ahora. Y luego tenemos, hay otro más que no se sabe cuál será, de la saga SteamWorld, también en desarrollo. Luego nos sacaron aquel juego de cartas también de SteamWorld. Es que dentro de la saga han experimentado, han hecho juegos de carta tácticos, juegos como este, por ejemplo. Bueno, shooter táctico, lo podemos llamar así. También Metroidvanias como el Dig. Muy guapos, la verdad. Este es el Haste. Y este es el Dig. La primera parte. In his search for answers, he dug up more than he bargained for. Dice Colga, liado como siempre, pero aquí venimos a saludar. Gracias, guapo, gracias, Alfon. Gracias, Colga. Dice Naveche, sí, estilo Gon, yo lo juego en Vita. Sí, está muy chulo, la verdad. Jugar con las paredes está muy chulo. Bueno, igual, para mí, este es una gozada, el Dig. Y luego el Dig 2, el cual mejora al primero en todo, que ya también está buscadísimo, sobre todo la versión de Switch, aunque esta también se busca. Versión española. Este está genial. Gráficamente mejoró muchísimo. Como Metroidvania es muy bueno. Y ahora vamos por otra saga de juegos RPG. Ya hemos mostrado ya alguno, creo que ya ha salido algún Sword Art Online. Nos faltaban algunos por señal que ahora vienen. Y ahora vamos por el Alicization Lycoris de Namco Bandai.
de esta saga que tiene muchos juegos de RPG. Como todo lo de Namco Bandai, como podéis ver, Portugal, España. Hay muchos fans de la franquicia, de los SAO. SAO, los de los SAO, S.A.O. Sport Art Online. Este creo que fue el último en llegar, ¿no? Este gráficamente ya mejoraba muchísimo. Mucho mejor motor gráfico y estaba mucho mejor a nivel visual. Aquí tenemos el Hollow Realization, que es de los primeros. Que este además creo que también salió en Vita, si no me equivoco. Este juego también salió en Vita. Y este es el Fatal Bullet, que la gran mayoría de estos juegos han salido en Switch también. Y luego en Switch salen las ediciones completas, con todos los DLCs. Pero bueno. Es el Fatal Bullet. Lo bueno ya aquí es que Namco metía ya en todos sus juegos el castellano, el español, que fue un acierto enorme. Y ya desde inicio de generación de PlayStation 4, todos los juegos vienen con español en subtítulos. Y ahora vamos por un jueguecito que le busqué a Eva, que lamentablemente no estaba en Switch, pero sí estaba en Play 4, exclusivo del mercado alemán. Este es el Fatal Bullet, que no lo había puesto, para que lo veáis. Veis un poquito. Pero el de que estoy hablando, que Eva lo buscaba, es un juego tipo Inside, tipo Limbo. No sé si os suena. ¿Os suena un juego así que no sean esos dos? Exclusivo del mercado alemán, que ha salido solamente en físico en PlayStation 4. Creo que Eva sí que lo sabe. Precisamente se lo compré para ella. El examen, Eva, el examen. Examen. Juego que te compré. ¿Cuántos? ¿De 6.000? Cualquier. Bueno, dice que no se acuerda de los 6.000 que tenemos, dice. Hola, Lecupaz, dice que este SAO tengo que terminarlo. Este no lo he jugado, ¿eh? Yo este ni terminarlo ni empezarlo, no lo he jugado. Pero tiene buena pinta, es más bullet, como dice aquí, ¿no? Es más... Es otro rollo. Dice, vamos a tener que suspenderla, pero la queremos igual. Bueno, ahora cuando diga el título dirá, ostras, es verdad. Estoy emitiendo tu vídeo de YouTube. Es este Toby. El Toby. Que no he oído lo que decías, ¿no? El Toby, un juego que además nos costó encontrarlo. Al final tuvimos que acudir a Amazon Alemania y un vendedor externo que enviaba a Amazon Alemania y lo pudimos conseguir. A buen precio, eran 20 y pico euros, no era muy caro. Este Toby de Secret Mine, como podéis ver, es muy Inside, muy Limbo. Lamentablemente no ha salido en Switch en físico. Creo que está en digital. Tampoco ha salido en el resto de Europa, que yo recuerde. ¿Este lo conocíais? ¿Conocíais este título? Este es de inicio de generación, el segundo o tercer año de PlayStation 4. Y lamentablemente este juego se quedó allí, en territorio alemán. Bueno, Nioh.
este juego, el cual es un Souls en el que Team Ninja, el equipo de desarrollo de Koei, hizo un grandísimo trabajo, que luego ya sabéis que ha hecho otros juegos como el Nioh 2 y otros más, y en el que Sony apoyó el proyecto con dinerito. Este Nioh, Juegarral, muy buen juego. En la versión, sí, totalmente española. Bueno, que nos quedan los 5 últimos. Nos quedan los 5 últimos. Y es un poquito de todo. Plataformas. Retro. Bueno, ahora lo veréis. Y un RPG. Bueno, vamos por la primera edición del Persona 5. Juego que salió en PlayStation 3 y PlayStation 4. Que no salió con castellano. Que era el Persona 5. ¿Vale? Este juego con su primera portadita salió en inglés, como todo lo que salía de parte de Atlus antes y después de que lo comprara Sega. Esta es la edición española. Ya sabéis, ya creo que enseñamos en la Royal, que ya lleva el castellano, lleva el español. Pero esta primera edición, que además lleva Steelbook, ¿no? La Royal Edition. Y no me he querido deshacer de ella, porque me encantan los Shin Megami y los Persona, y nos quedamos con todas las versiones, la verdad. Y ya es por el cinismo puro y duro. Y que mucha gente que ha empezado a conocer la franquicia Persona gracias a este, pues se ha sumado al club. Y gracias a este también se ha sumado el club de los Shin Megami Tensei. Cuando empezaron a enlazar que esto era un spin-off de los Shin Megami Tensei, ¿no? Ha sido un acierto. Y ahora, pues bueno, hemos visto que gracias a eso, que la gente lo ha comprado, le ha dado amor, nos han traído muchísimas cositas y muchos remakes, remasters y juegos que están en desarrollo. Un acierto. Y ahora de este nos vamos a varios juegos de Playtonic. Playtonic, no sé si os suena, es un estudio de desarrollo AA, no llega a ser AAA ni indie, estaría entre medio camino de un juego de un equipo de desarrollo triple y indie. Bueno, es un AA o un triple o un estudio indie potente, vamos a llamarlo así, pero que era gente que se escindió de Rare. Sí, de los que... el Rare, el famoso Rare de Nintendo, juegos para Nintendo y etc, etc. Los que compraron Microsoft. Y nos sacaron el Yooka-Laylee. Su primer trabajo potente. Este es su primer trabajo potente. Este Yooka-Laylee. Editó Team 17 en Europa. Y que ahora van a sacar ese juego, este Yooka-Laylee mejorado, que se salió en este 9.3, se mostró la mejora de este juego, de este Yooka-Laylee mejorado. Y luego tenemos la secuela, la cual ya cambiaron de perspectiva. Se fueron a un 2D y les quedó bordado casi mejor que el primero. Este Impossible Lair. También para España. Para Españita. Y les quedó muy bien. Juegarral también de Playtonic. Muy chulo. A precio muy bueno también.
Y ahora vamos por una de las sagas o juegos que más me marcaron de la infancia. Sobre todo la música me pareció brutal. Turrican. Esta música es gloria. Turrican. Y en este caso es la edición Flashback. La edición retail de los juegos que salieron limitados en Steely. Y esta edición retail que sacó Inin para toda Europa. Que es Multi 3. Me encanta la banda sonora. Me encantan los Turrican. Yo disfruté muchísimo la versión de versión de Amiga. Me son brutales. Estos Run and Gun son increíbles. Y ya nos falta uno para finiquitar los 100 títulos que hemos visto hoy. Y otro título que imita en cierta manera los juegos retro, juegos de antaño, es este Agelos, que es otro juego RAL. Este es Multi 5. Me parece un juego real que imita a la perfección lo que sería un juego de antaño, un juego de Mega, de Super. Qué chulo. Este Agelos. Incluso creo que hay varias versiones de este juego. Se han hecho diferentes distribuciones. Tanto en Play 4 como Switch, por ejemplo. La primera, que es esta, y la de Switch llevan manual. Es un dato anecdótico que os doy. Y creo que luego ha habido segundas ediciones en las cuales no llevan manual. Se ha hecho reedición pero sin manualcito. Bueno, pues hasta aquí hemos visto lo de hoy, ¿eh? Hemos visto lo de hoy. ¿Qué os ha parecido? Con esto hemos terminado 100, el volumen 11 de Play 4. Y aún creo que podemos hacer otros dos especiales. Serían el 12 y el 13 con otros casi 200 más. Que ya lo iremos haciendo semana que viene o la otra. Dice Eva que me pasa un link. ¿Qué link? Ah, bueno, supongo que igual es en relación a mañana, ¿no? A mañana, que os recuerde que mañana tiene entrevista a Eva. Eva tiene una super entrevista. Voy a mostrarlo aquí. Una entrevista a Conchi Núñez Montes de Oca, que es Lead Programmer de Péndulo Studios. Genial. De Péndulo. Y además creo que aquí tenéis el LinkedIn. O si queréis bichear. Que además ha trabajado en otros proyectos y en muchos juegos. Así pone aquí los juegos que había estado. O si no, coméntanoslo tú, Eva. Ah, bueno, había estado en Ubisoft y Tequila Works. Es una estuvo trabajando en Ubisoft mucho tiempo y también en Tequila. Y ahora está en Péndulo. Y Conchi mañana estará aquí a las 8 con Eva. Ya entrevista con ella en el programa podcast de Mujeres en Juego. Que tanto nos gusta, que hace de vez en cuando los viernes Eva. Siempre que tiene invitadita. Así que mañana os emplazamos a que vengáis a las 8. Eva entrevistando a la buena de Conchi Núñez. Hola Max, ¿qué pasa, guapo? Saludos cordiales nos da Max. Y bueno, y el domingo ya, el sábado descansaremos. Volvimos el sábado a streamear. Hemos streameado el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Hoy jueves, mañana emite viernes Eva, descansaremos el sábado. Y el domingo volvemos con novedades, como siempre, pero va a ser unas novedades especial porque voy a intentar recopilar desde que hicimos el último directo de novedades, todo lo que no hemos dado de novedades, es decir, 2 o 3 semanas, compilarlas en el domingo. Y así vemos un poco todo lo que han deparado estas 2 últimas semanas, 3 semanas,
vemos salidas, importaciones, preorders, cositas y salidas, para que así vemos un poquito todo lo que hay y que se nos caiga la baba. ¿Qué os parece? Y que no se me olvide, el sorteo. Ya se me olvidaba otra vez. Menos mal que está aquí Eva y me lo recuerda. Y el sorteo que también haremos el domingo de este Siberia 3, la edición española del juego de Microid, de esta saga de Benoit Sokal, por en click, será para seguidores y subs, y el juego estrella para subs de este mes para el sorteo será este Monster Hunter Rise Break, la edición española de Nintendo Switch. Será el juego del mes. Y hasta aquí todo. ¿Qué os ha parecido? Y el de Gap. Lo hacemos el domingo también, el de Gap. También es el domingo. Ya ni me acordaba. ¿Qué cabeza no tengo? El de Gap es el sorteo que se está haciendo en Twitter en colaboración con Meridian, en edición física para PlayStation 5. Aquí es el link. Aquí. Vamos a poner el link y vamos a verlo. No, este es unboxing. Gameplay. El cual la gente de Meridian quiso colaborar con nosotros. Y en principio ellos nos facilitaban una key digital del juego, pero al decirle a Eva que éramos una comunidad de coleccionistas que preferíamos el formato físico, que lo preferíais vosotros, ellos dijeron, pues no os preocupéis, sorteamos o sortearéis un juego físico. Y aquí lo tenéis. Y el caso es que, nos pusieron una serie de bases que entendemos, que es que seguir a Meridian, y a Eva, a la cuenta de Eva en Twitter, mencionar a un amigo que queráis vosotros en el post que tengáis que hacer en Twitter, y con eso entraréis en el sorteo de este juego de Gap, que Meridian, una vez que se haga sorteo, lo haremos en directo también el domingo, os mandará al ganador del mismo. Así que ya sabéis, todo el que quiera participar, ya sabéis que tenéis que tutear aquí. Aquí tenéis el link de Eva. Y espero que no se me olvide nada más. Dice Eva que ya está. Que ya estoy libre. El domingo se espera traca. O sea que el domingo hay traca. No sé si empezará antes el domingo. Igual hay que empezar a las 7. Fíjate tú. Si vemos que hay mucho material y tenemos que hacer muchos sorteos, igual cambiamos horario y empezamos a las 7 de la tarde. Ya lo comentaremos en redes. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. ¿Qué os ha parecido? No me decís nada. No sé si he estado bien o estáis todos sobaos. O estáis agotados con mi voz y os he dejado caos y estáis durmiendo, sobando en el sofá. Que también puede ser. Dicho esto, pues nos vamos a descansar. Dice más que acaba de llegar, pero dice que top. Gracias, guapo. Dice Dave que genial, Tony, como siempre. Gracias, Dave, gracias, guapísimos. Vamos a marcharnos. Lo que no sé quién estará hoy, porque como han cambiado también la forma de hacer raid, no sabemos ahora quién. Mira, dice Eva que está Luis. Podemos buscar a Luis. A ver si está. Sí, está. Luis está. ¿Nos vamos con el bueno de Luis? Gracias, Keiko. Gracias, guapa. Nos vamos con el bueno de Luis. Vamos a marchar con él. Ya mañana os emplazo a ver a Eva en la entrevista que va a hacer a Conchi. Y gracias a todos y todas por estar por aquí un ratito con nosotros. Y nos vamos con Luis. Dale un saludo de nuestra parte y un beso grande. Nos vemos. Marchamos con el bueno Luis. 10 segunditos y esto se marcha. Gracias, O'Neill, y a todos los que habéis estado y todas. Cookies, buenas noches. Por ahí tenéis a Eva gritando, diciendo buenas noches. Gracias a todos. Adiós, guapísimos y guapísimas.